Gloria a Jesús. Dios le bendiga, hermanos. Gloria a Jesús. Dios le bendiga más. Ok, los jóvenes, no se olvide, tienen su clase, pueden pasar. Los niños también. Te adoramos, Jesús. Y los hermanos empezamos a buscar en Primera de Corintios. Espero estén estudiando. Estaba bien interesante. Amén. So, Primera de Corintios, estamos en el 6. Amén. Gloria a Jesús. Si nos ponemos en pie, hermano, vamos a leer del 1 al 11. Vamos a ir por partes. Como le digo, hermano, estudie, busque libros. Hay unos libros, no estoy haciendo propaganda, pero mira, hay estos libros. Eso cuando yo, el otro año que pasó, iba al Instituto Bíblico, tenían ahora yo sé que hay otros. Pero encontramos muchas cosas. Gloria a Jesús. La palabra del Señor se lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sí, pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaos lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldecientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Se pueden sentar. Gloria a Jesús. Ay, santo. Gloria a Jesús. Dice, cuando ocurren disputas insignificantes entre creyentes, deben resolverse dentro de la iglesia y no en los tribunales de justicia. Está aquí hablando que si hay algún desacuerdo, si hubo algún problema entre hermanos, Pablo les está sugiriendo a los corintios que esa solución o ese problema se resuelva acá en la iglesia, no que se lleve a un tribunal, porque algunas personas, y algo que leía después que dice aquí en América, estamos teniendo la idea de que todos nos creemos con derechos, tenemos derecho a esto, derecho a lo otro. A veces en nuestro trabajo decimos no, porque el derecho mío, y estamos viendo ahora que todo mundo tiene derecho. Pero aquí Pablo se estaba refiriendo como algún desacuerdo que haya acá en la iglesia. Tal vez podemos poner ejemplo a una hermana que esté vendiendo Avon, ¿verdad? No hay ninguna que haga eso aquí. Entonces, la hermana tal vez no le pagó lo que le debería de pagar o se olvidó de pagarle. Entonces, quiere decir, si usted va donde la hermana o el hermano, mira que no me has pagado y el hermano se le enoja,
pues como quien dice, ir tal vez o al pastor o a otro hermano o a los oficiales y decirle, traer delante de ellos y explicar su caso. No que vamos a decir, oh, mira, esta me debe, yo la voy a llevar a corte porque le voy a decir o voy a ponerlo por todo Facebook que esta hermana no paga y que todas esas cosas. Él nos está sugiriendo que podamos nosotros arreglar situaciones aquí dentro de la iglesia y no llevarlo, dice, a los incrédulos. Amén. Dice, la iglesia debe de juzgar el caso, dictar sentencia y disciplinar si es necesario. Si es necesario disciplinar, porque algunas personas, usted sabe, a veces cuando uno está enojado, pues a veces puede ofender a otros. A veces podemos faltarle respeto. Y nosotros como hermanos, el Señor nos manda a que nos amemos. No como nuestro pastor anterior decía, ¿verdad? No que nos armemos, sino que nos amemos unos a otros. Sabemos que todavía estamos en este mundo, no somos perfectos, cometemos errores, nos enojamos. Hasta la misma palabra nos dice, airaos, pero no pequéis. Que nos podemos molestar, pero no para ya llevarlo a un segundo nivel o guardar rencor y todo. Así es que el Señor nos manda y Pablo les aconseja a la iglesia de Corinto, a esos hermanos, porque eran hermanos, a que ellos puedan arreglar la situación dentro de la iglesia. Si alguien por favor me busca a Mateo 18:15. Permite un momento, sé que algunos hermanos por la incomodidad, ¿verdad? No se puede entrar, están en la parte de abajo. Mateo 18:15. Amén. Uh-huh. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Uh-huh. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Amén, hasta ahí lo puedes dejar, hermano. So, ¿me entiende, verdad? Dice que lo lleve, trate de hablar con el hermano, de irle a decir, mira, hubo un malentendido. A veces es bien difícil para nosotros hacer eso, porque no nos gusta reconocer cuando nosotros estamos mal. A veces nosotros causamos la situación y no nos queremos dar por enterado. Nosotros causamos eso, aún hacemos pecar al hermano y después ahí hay una cosa que ahora los dos están en pecado, uno por haber enojado a uno y el otro por estar enojado. La palabra del Señor nos dice que aún si presentáramos nuestra ofrenda al altar y ella hace un coro de eso y te acuerdas, dice que tu hermano herido está, que nosotros dejemos la ofrenda, vayamos a hacer las paces con nuestro hermano y que después presentemos la ofrenda. ¿Qué puede significar si nosotros nos ponemos a pensar que el Señor no va a recibir esa ofrenda? Si estamos hablando de una ofrenda, ¿recibirá el Señor entonces también nuestra oración? Y yendo un poquito más adentro, ¿nos escuchará Él nuestras oraciones si nosotros estamos mal porque estamos enojados con nuestro hermano? Es algo de qué pensar. A veces nosotros nos enojamos o si alguien nos llama la atención, ya estamos enojados. De una vez se nos nota, de una vez estamos así. Entonces, ¿será el Señor que nos escucha? Nosotros tal vez por enojarnos y el otro tal vez por provocar. Así es que tenemos que hacer unas paces. Si usted sabe, y yo, me pongo por ejemplo porque a mí me ha pasado y digo, si uno no está bien, no sé, a veces uno no quiere ni pararse aquí. Yo me recuerdo cuando cantábamos con las hermanas siempre, la oración primero para nosotros presentarnos aquí ante Dios y no solo por estar en el altar, sino que el Señor nos ve donde quiera que estemos y en la mañana que nos levantamos a oración o en la noche que nos dormimos, antes de irnos a dormir oramos al Señor y nos presentamos. ¿Nos escuchará el Señor sabiendo que hay algo todavía en nosotros que no es del agrado de Él porque estamos enojados con alguien? Gloria a Jesús. Dice, eso no quiere decir que no se le permita a un creyente acudir a los tribunales en casos serios con incrédulos.
Si usted tiene un caso serio en su trabajo, la desemplearon, por algo injusto, usted tiene su derecho de ir a un tribunal. Pablo les estaba diciendo aquí pequeñas cosas que pasan en la iglesia. Pequeñas cosas que fue allá pro templo, le dijo, mira, yo te traigo los $5 de la comida o de lo que fue y después se le olvidó. Cositas que pueden pasar porque alguien se puede ofender. ¿Me entiende? Tenemos que tener cuidado nosotros como creyentes de cosas así pequeñas. Porque ¿qué pasa? En ese ejemplo que le digo, la hermana después va a decir, mira, si leemos un poquito más de lo que dice ladrones, entonces si usted no paga algo que debe, desafortunadamente la palabra suena muy fuerte, pero es un ladrón, porque tomó algo que no le pertenecía o algo que usted no pagó. En Hechos 25 del 10 al 12. Pablo dijo, ante un tribunal de César estoy, ¿dónde debo ser juzgado? A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna de muerte he hecho, rehúso morir, pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. César apeló. Entonces Festo, habiendo hablado con él, con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Gloria a Jesús. Eso lo estamos leyendo como un ejemplo de que Pablo mismo apeló al sistema judicial más de una vez. Si puede ver, era el problema que él tenía, era fuera de la iglesia, se le estaba acusando de algo, así es que él fue y apeló al tribunal. Así es que nosotros sí tenemos nuestro derecho. Si alguien viene, imagínense, en la escuela, alguien agravió o alguien le pegó a su niño, ¿usted se va a quedar así? ¿Verdad que no? Usted va a ir a las autoridades primeramente de la escuela, los maestros, el principal, el director de ahí, para saber qué fue lo que le pasó a su hijo. Después usted acude a otras cosas. Pero si el niño fue allá abajo a su clase y la maestra de escuela dominical lo regañó o le llamó la atención y viene llorando donde usted, pues usted, ¿verdad? Tiene que ir y averiguar, hermana, mira, hermano, hermana, al maestro, ¿qué fue lo que pasó? Con amor, no ir acusando o te voy a llevar o vamos a ir al pastor y te llevo allá porque mírale. No, hermana, con amor hacemos todo eso. Reconociendo también cómo son nuestros hijos, ¿verdad? Porque yo creo que como madre y padre nosotros sabemos a qué clase de hijos nosotros hemos criado. Amén. Dice, tampoco quiere decir que la iglesia deba dejar a sus miembros que maltraten a los inocentes, a las viudas, a los niños, a los débiles y abusen de ellos. Tampoco podemos permitirle, ¿verdad?, que abusen o maltraten a una persona solo porque a veces creemos tener la razón. Más bien, dice, Pablo está hablando de los casos en los que no se puede distinguir con claridad entre la verdad y el error. No deben tolerarse las acciones pecaminosas evidentes, sino que han de tratarse de acuerdo con la instrucción de Cristo. Y así como el hermano estaba cuando leyeron en Mateo del 15, en Mateo 18. Así es que nosotros debemos de tener una diferencia cuando nosotros debemos de actuar. No podemos tolerar tampoco a un hermano o a una hermana que abuse tampoco de su autoridad o abuse de decirle y venir a insultar a alguien por cualquier cosa. Estamos en una iglesia. El amor de Cristo necesita y tiene que ser reflejado por medio de nosotros. Así es que, ¿qué nos dice eso? Que no podemos andar en bochinches, no podemos andar en pleitos, no podemos andar nosotros haciéndole la guerra a la gente. No, todo modestamente. Hay pasos que usted debe tomar.
Gloria a Jesús. No puedo decir, oh, que soy la pastora y mira tú, y maltratar a la gente. No, el Señor no nos ha llamado a eso. El Señor nos ha llamado a nosotros con amor. Porque qué feo es, ¿verdad? Poder llegar a una iglesia y uno bien contento que está en la iglesia y alguien lo maltrata. Imagínese, llega una visita por allí, eso es lo primero que la visita ve. No, nuestra responsabilidad es reflejar el amor de Cristo y no solo hablarlo, yo te amo, yo hago esto, no, sino también nosotros con nuestras acciones, nosotros debemos de reflejar y ser un ejemplo en la forma que hablamos. No, pero que yo no le dije eso, sí. Siempre les digo, yo puedo decir, mira hermana, como que se te olvidó peinarte hoy, ¿verdad? O yo le puedo decir, muchacha, pero ¿qué te pasó ese pelo que parece un nido de pájaros que tienes ahí? La misma verdad. Lo mismo le estoy diciendo que el pelo está un poco desarreglado, pero las palabras que usé, en una palabra yo le digo que parece un nido de pájaros, estoy ofendiendo a aquella hermana. En otra le puedo decir, mira, como que se te dio un poquito de viento, que yo sé, el pelo no se te ve bien arreglado hoy. Es diferente en la forma que nosotros hablamos o hasta en las miradas que nosotros damos. Esas situaciones se deben de arreglar aquí. Gloria a Jesús. Los corintios eran como los americanos modernos, dice, los adictos a sus derechos, lo que le decía antes, que tengo derecho de esto, que tengo el derecho de lo otro. Sin embargo, dice, en su aferro a sus derechos tan fieramente, ellos ya han mostrado una falta. Solo por ir a la corte en contra de tu hermano, ya perdiste. No dice en contra de su empleador, no dice en contra de alguien que lo atacó a usted, eso es diferente. Dice un hermano, está hablando de un hermano de la iglesia. Pero yo digo, es mi opinión, no lo estaba diciendo Pablo, pero desde el momento digo que un hermano lo agrede a usted. Imagínese, va por allí y yo digo de los niños porque soy madre, y alguien viene y le da un bofetón a usted y todo, entonces ya, yo creo que ya no es hermano entonces, porque ya perdió todo, no está reflejando el amor de Cristo. Entonces, desde el momento que usted va a llevar a una persona, a un hermano creyente suyo a la corte, ya usted perdió el caso. Porque está actuando entonces, en lo que Pablo dice, ya como un incrédulo. Y esas situaciones pasan. Hace años por acá pasó algo que alguien se oró por una persona y esa persona se fue para atrás y no había nadie atrás de ella. Medio se golpeó el brazo y alguien le dijo, ay, mire, ¿y por qué no lo demandas entonces? Podemos tener esas situaciones. Podemos llegar aquí y alguien se cae por las escaleras y después dice, yo voy a demandar a la iglesia porque yo me caí, estaban las escaleras mojadas, hubieran tenido un mejor cuidado. Comprendemos algo de eso, tal vez una visita, pero nosotros como hermanos también. Y no se preocupe, la iglesia tiene seguro para todas esas cosas. Gloria a Jesús. Pero ya desde el momento que usted decidió ir a traerlo a la otra, dice, sería mejor, dice, sufrir. Pablo aquí dice, sería mejor sufrir el agravio y ser defraudado que defender tus derechos a expensas de la gloria de Dios y su reino. A veces es mejor que lo maltraten a uno, a veces es mejor uno sufrir a que vayamos a una corte y nosotros, como dice, saquemos todos los trapos al sol de una iglesia o de un creyente, de un hermano suyo, y como dice acá, entonces a expensas de la gloria de Dios, porque lo primero que dice, mira que no son cristianos, y esa iglesia, mira lo que andan haciendo, fueron a demandar a cierta persona, mira que se llevaron el dinero la otra, entonces, porque cuando va a una corte usted tiene que decir todo, no se va a quedar, oh no quiero decir eso, oh mejor me quedo callado, no hermano. Cuando usted el momento que va a una corte dice todo, porque si no el que va a ir a la cárcel después usted es usted por mentiroso y por andar defraudando. Gloria a Jesús. Además dice, en casos donde un llamado hermano se ha divorciado o ha abandonado a su iglesia, estos son ejemplos de en qué momento usted puede acudir a una corte o se niega, dice, a apoyar a su esposa y a sus hijos económicamente. Usted tiene el derecho de llevar
a ese padre o madre a la corte para que le pase manutención para sus hijos. Ese es un derecho que se tiene. No va a decir, no, yo soy cristiana, no lo voy a llevar a corte porque no tengo yo que andar, porque Pablo decía, mira, no, ese es un derecho que usted tiene, de llevar a aquella persona a la corte, porque en realidad no es hermano, porque no está atendiendo sus responsabilidades. Y la iglesia, como el cuerpo de Cristo, pues nosotros tenemos que ser responsables con nuestras responsabilidades. Tenemos nosotros, porque eso es lo que presentamos, ¿verdad? Todas esas cosas. Si hay algo que hacer, pues está la responsabilidad de nosotros. Así como tiene el derecho de usted de ir a demandar a alguien a la corte, también tiene el derecho usted de proveer por sus hijos si en un caso de alguna separación o algo esté pasando. Gloria a Jesús. No es que Pablo sostenga que a los que quebrantan la ley se les deba permitir que engañen y amenacen la vida y el bienestar de los demás. Entonces, cuando se lee en el versículo 8, dice que indica que se refiere a disputas menores donde el error pudiera aceptarse o tolerarse. No está diciendo, ¿verdad? Cuando él está diciendo que mejor no se lleven las cosas, no está minimizando lo que le pueda pasar, pero hay algunas cositas que se pueden resolver aquí entre hermanos, no se tienen que llevar a la corte. Amén. Si su esposo o su esposa le pegó y todo eso, pues ya eso es un crimen que le está haciendo, porque entonces se llama un abuso doméstico. Pero si su esposo le dijo algo o se enojó con usted, no va a ir, mira, lo voy a llamar al pastor allá, voy a llamar a todos los líderes porque él está enojado conmigo. Puede tal vez tratar de solucionarlo y como el hermano leía, mira que el esposo sigue enojado y hablar con una persona de confianza que usted pueda ir para arreglar el asunto, no a una persona que usted le va a decir y después toda la iglesia va a saber que usted estaba enojada con su esposo. No, pero tratemos de resolver los problemas. Si no lo puede resolver en su casa, pues lo puede traer a una persona, a un padre, una madre espiritual o a alguien que usted tenga la confianza que le va a ayudar a orar por cualquier situación que usted tenga. No hacerle la situación más grande que después el esposo o la esposa la va a venir a reclamar que como, porque todos los hermanos en la iglesia saben que él está enojado, que él o ella está enojado. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Después dice que está hablando de los justos. Dice, algunos en Corinto estaban engañados al creer que aunque dejaran de tener comunión con Cristo, lo negaran y vivieran en inmoralidad e injusticia, todavía estarían seguros de su salvación y su herencia en el reino de Dios. Podemos ver que todavía hay algunas iglesias o algunas creencias que mientras usted es salvo, siempre es salvo. Y a veces toman un versículo de la Biblia y empiezan a hablar y lo toman. Pero los corintios estaban en la situación como quien dicen, no importa lo que yo pueda hacer, cometer alguna inmoralidad. Ellos siempre estaban justificándose que habían aceptado al Señor y podían hacer lo que ellos quisieran, hasta defraudar y hacer todas esas cosas que hemos leído. Ellos siempre estaban en eso. No, pero como yo soy salvo, o a lo mejor esto, pero puedo hacer esto y vengo y me arrepiento y todo va a estar bien. Porque eso es lo que pasa con algunas personas. Que se arrepienten de lo que están haciendo, después caen en eso y se vuelven a arrepentir, y lo vuelven a hacer y se vuelven a arrepentir, y lo vuelven a hacer, no, dice, no, todavía gracias a Dios que el Señor no ha venido porque todavía tienen la esperanza de arrepentirse. Hay que aprender de los errores, no cometer lo mismo y lo mismo. Sí, el Señor nos perdona, pero yo también que para nuestra salud espiritual, mental y de todo, nosotros tenemos que aprender cuando nosotros cometemos un error, cuando nosotros estamos fallando al Señor en alguna cosa u otra. Gloria a Jesús. Sin embargo, dice Pablo, afirma que la muerte espiritual es inevitable. Es la inevitable consecuencia del pecado habitual, aunque para el creyente, aún para el creyente. Vamos a leer en Romanos 8:13.
Cuando nosotros cometemos una ofensa o algo, nosotros nos morimos espiritualmente. Porque vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dice, nadie puede vivir siempre deseando deleite inmoral y heredar el reino de Dios. Imagínense que nos estemos deleitando en cosas. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Amén. Somos esclavos de cualquier pecado que nosotros estemos cometiendo. Porque yo sé que aquí se estaba leyendo y cuando leíamos eso en 1 Corintios dice a los fornicarios, a los afeminados y todo esto. Pero se nos olvida también a nosotros que mentir es pecado. Se nos olvida a nosotros, aquí dice el avaro, y estaba leyendo en este librito, dice, la lista incluye, dice, estoy leyendo del libro, dice, a los fornicarios, la cual comprende a todos los que quebrantan el séptimo mandamiento. Los afeminados y los que se echan con varones representan a los homosexuales pasivos y activos respectivamente. Los idólatras violan el primer mandamiento. Los adúlteros violan el séptimo mandamiento y en particular el hecho matrimonial. Los ladrones es un término general para los que hurtan. Ávaros incluye a todos los codiciosos, codiciando las posesiones de los demás, aunque no lleguen a robar. Los borrachos consumen bebidas alcohólicas en exceso. Los maldicientes son los que hablan mal de otros. Los estafadores son los que toman lo que pertenece a otros por medio del engaño. Los que hacen estas cosas no tienen parte en el reino de Dios y los corintios están en peligro de colocarse en esa situación. Se podría agregar que la lista parecería dividirse en dos categorías siguientes: pecados contra uno mismo y pecados contra otros. Pecados contra uno mismo, el adulterio, fornicación, los que se echan con hombres, y contra otros, los estafadores, los ladrones. Lo que dice aquí codiciosos, cuando codiciamos las cosas de los demás. Será cuando nosotros tenemos, pero como el otro tiene más, nosotros tenemos que trabajar más para llegar al nivel que la otra persona esté. Los ávaros, imagínense. Los maldicientes son los que hablan mal de otros. Gloria a Jesús. Imagínense, nos llaman maldicientes cuando nosotros hablamos mal de un hermano de nosotros, que no nos gusta algo, o que vimos algo y empezamos a hablar mal de aquella persona, levantando falsos testimonios, o solo porque no nos cae mal o nos hizo algo, empezamos a hablar mal de la persona. Yo creo que más de alguna vez algunos de nosotros, o quizás todos hemos sido tal vez culpables de eso, que algo pasó, oh sí, mira, pero la otra, mira, y empezamos a hablar mal. Imagínense, la Biblia nos dice que somos entonces maldicientes y que por nosotros tener esa característica no heredaremos el reino de los cielos, aunque podamos estar haciendo obras todo lo que queramos. Dice los estafadores, los que toman lo que pertenece a otros por medio del engaño. Eso es fuerte, por medio de engañar. En nuestros taxes, tal vez lo que le van a regresar le pertenece a otro para que se divida en otras partes, pero nosotros estamos engañando. Beneficios que podamos recibir cuando engañamos algo, todo lo que nosotros el beneficio que podamos recibir, y tuvimos que mentir, poquito, grande, así. ¿Se recuerdan del agua?
Todo estar agua, la gotita siempre es agua. La mentira, ese es algo que bien fácilmente nosotros somos bien capaces y bien fáciles y rápidos para juzgar cuando una persona está mal. Oh, mira, la fornicaria anda por allá. El adúltero, mira, lo vimos allá con otra mujer. Ay, mira, que mató, que anduvo borracho, y lo vimos, cosas que nosotros vemos. Creemos que los pecados son uno más grandotes y uno más chiquito. Todos son pecados al final de todo. Pero hasta por una mentira que a veces fácilmente la decimos, nosotros no heredaremos el reino de los cielos. Imagínense si Cristo viniera cuando estamos en alguna agencia diciendo algo que no es, nos quedaríamos. Gloria a Jesús. Es que tenemos nosotros como cristianos ver esas cosas, que tratemos nosotros de a cualquier motivo tratar ni de mentir, ni codiciar, ni a nadie para beneficiarnos de nada. Gloria a Jesús. Alabado eres Jesús. El apóstol Pablo repite con frecuencia esa enseñanza fundamental en Gálatas 5:21. Gloria a Jesús. No se preocupe, algunos si no les dejo que leer, pues no se preocupe por eso, la próxima vez será. Envidias, borracheras, orgías, cosas semejantes. Contra tales cosas, dicho antes, de lo que los practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Entonces, imagínense, lo repite ahí en Gálatas. Borracheras y todo eso. No, pero como, me recuerdo, dice, una no es ninguna, dos hacen una, no sé cómo que mi papá decía, pero con una que usted siente que no se la debe de tomar. Usted sabe en su corazón que ya no está bien esas cosas correctas. No, pero el vino, uno no se emborracha de vino, una copa de vino. No, pero si sigue tomando vino, lo que sí le pasa es que va a dañar, toma alcohol de vez en cuando, va a dañar su liver, su hígado. O si sabe desde el momento que usted se va a tomar una piña colada así con todo el alcohol, uno dice, ¿debo o no debo? No sé, aquí no me están viendo, yo me fui de vacaciones, nadie me ve. Desde el momento que eso le viene a su mente, sabe porque usted está ofendiendo al Espíritu Santo. Tal vez no porque se va a emborrachar, pero usted ya lo sintió en su corazón que no debía de hacerlo. Amén. Gloria a Jesús. Efesios 5, del 5 al 6. No sé si la di. Okay. Sabéis esto, que ningún fornicario inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ok, hasta ahí, hermana. So, ya ve, los ávaros, No, pero si nadie me ve. ¿Qué es lo que les decía Jesús? ¿Qué es lo que la palabra del Señor dice? Que aún con solo usted ver a una persona, mujer o a un hombre, con deseo, usted ya pecó. Oh, no, pero no, yo solo estaba hablando a esta amiga que tengo o este amigo que es que sí, le estaba contando de los problemas que yo tengo con mi esposo o con mi esposa porque él es mi mejor amigo, mi mejor amiga. No, hermano, para eso tiene su esposo. Si no puede hablar, pues busquen tal vez para que usted pueda comunicarse con su esposo, porque lo que pasa en esos instantes que después empieza una atracción y usted no puede pasar un día sin estar hablando con aquella persona y usted siente aquel deseo que tiene que estar hablando con aquella persona, después, por ahora no es, pero más después eso se va a convertir en un pecado. Oh, no, pero yo no me he ido a tener relaciones con nadie, no estoy haciendo esto, no soy casado. Gloria a Jesús, pero esas cosas lo llevarán a eso. Gloria a Dios. Dice, nótese que los profetas del Antiguo Testamento con frecuencia proclamaban este principio. Jeremías 8:7. ¿Lo tiene alguien?
Ok, no se preocupe. Jeremías 8:7. Aún dice, la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tortola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. No conocían el juicio de Jehová. Ellos hacían todo lo que les viniera sin pensar en consecuencias. ¿Y cuántos así a veces nosotros, cualquier cosa que hacemos, actuamos a la carrera y todo, no sabiendo las consecuencias? Una persona o un joven o una persona que no esté casada o divorciada puede estar en adulterio o fornicación, después sale embarazada, ay, no es que no sé qué, es consecuencia de su pecado. Aunque nadie lo sepa, aunque usted cometa algo y nadie lo sabe, la consecuencia es que espiritualmente uno a veces está muerto. El Espíritu Santo se contrista. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Ya nosotros no somos los mismos. Perdemos como que el primer amor, como que se nota cuando una persona ha cometido algo, porque ya no es lo mismo. O podemos engañar a los demás, pero a Dios nunca se engaña. Dice, somos lavados y limpios por la misericordia de Dios, en Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Dice, por la misericordia de Dios, podemos ser limpiados de nuestros pecados, aclamar en el nombre del Señor, en Hechos 22:16. Esto es como el Señor nos renueva, como nos limpia. Hechos 22, ¿nadie lo tiene? Ya se enojaron conmigo, ¿verdad? Hechos 22:16. Si no se le ha dado, hermano, sea rapidito, busquen la Biblia. Ahora pues, Gracias. ¿por qué te detienes? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. Nosotros no vemos porque sabemos, la Biblia dice de todas esas cosas. Si le pasó a la iglesia de Corinto es porque también va a pasar en la iglesia actual. Tal vez no todas estas cosas estén pasando aquí en la iglesia Segunda Siloé, pero en la iglesia universal de Cristo pueden estar pasando esas cosas. Dice, somos lavados por la obra de Jesús en la cruz por nosotros y por la palabra de Dios. Efesios 5:26. Amén, dice la palabra del Señor, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra del Señor también podemos ser santificados, lavados de todas esas cosas. No somos nosotros mejores que los corintios, ni ellos son mejores que nosotros. Todos estamos corriendo esta carrera. Usted sabe que cuando alguien va corriendo siempre va a haber una piedrecita en el camino. Siempre va a haber tal vez un charco donde uno lo pueda detener, donde uno se pueda deslizar y caer. Pero nosotros sabemos que también nos podemos arrepentir, que podemos pasar estas cosas, pero que siempre podamos venir al Señor y arrepentirnos y levantarnos. Dice, la advertencia de Pablo es para toda la comunidad de creyentes. Nadie debe engañarse, porque los injustos no heredarán el reino de Dios. La salvación sin la obra regeneradora y santificadora del Espíritu Santo no tiene lugar en la teología de Pablo, en lo que Pablo hablaba.
Dice, somos declarados justos delante de Él. Y yo les voy a leer, dice en Romanos 3 del 21 al 31, donde dice que nosotros por fe justificados, no por obras. Eso no significa que por todo lo que podamos hacer, que vamos a ser justificados. Es por fe. Los hermanos Corintios, como leímos al principio, tenían todos los dones, hablaban en lenguas y todo lo que ellos proyectaban. Eran ellos ser llenos del Espíritu Santo y vivir una vida en santidad. Pero ellos les hacía falta ciertas cosas. Todavía ellos estaban cometiendo errores, cometiendo pecados. La altivez, el orgullo de ellos a veces no los dejaba ver las faltas que ellos tenían. Gloria a Jesús. Romanos 3, 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y en el 28 dice, concluimos, dice, pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Gloria a Jesús. Y concluimos con el 11, hermano, donde decía que ya habemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que nosotros procuremos, hermano, que no estemos practicando todas estas cosas que estaban practicando los corintios. Y esas cosas estaban pasando. No fue que Pablo las quiso solo decir por decirla. No, eran situaciones que estaban pasando los corintios, que él necesitaba. Él se veía en la necesidad de reprenderlos. Él se veía en la necesidad de llamarles la atención por estas cosas que estaban pasando, porque aunque era una iglesia muy fructífera, pero le hacían falta ciertas cosas, necesitaban arreglar ciertas situaciones. Así es que nosotros esperamos en el Señor, pues, que el Espíritu Santo siga perfeccionando la obra que ya comenzó en cada uno de nosotros, y que en este caminar, pues que no nos empolvamos nuestros pies, y si caemos que nos volvamos a levantar. Si tenemos algo en un hermano o alguna situación que no es de nuestro agrado, que nosotros podamos resolverlas en paz, sin ofender a nadie, ni llamar la atención a nadie en una forma irrespetuosa. Siempre hagamos todo en el amor del Señor. Dios les bendiga.